acá con mi compañerito Gregorio, así que por ahí puede llegar a hacer alguna intervención. Ya está Julián Barberis también conectado. Bueno, mientras les voy contando que la clase de hoy del seminario Una mirada a la economía argentina de hoy, el tema que vamos a tener es inflación, causas y consecuencias. Bueno, va a estar a cargo de Julián Barberis. Julián es licenciado en Economía, es docente e investigador del CIEPIC, del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación, de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, Julián, justo es un tema que es tema de conversación de todos los días, de mucha actualidad, así que si querés podemos ir empezando, así aprovechamos el tiempo. Bueno, perfecto, Natalia. Bueno, desde ya obviamente muchas gracias por la invitación. La clase pasada estuvo Gerardo de Santis, yo estuve un rato escuchándola, pero bueno, agradecer tanto a la gente del instituto que nos invitó para dar esta charla. Justamente decías, Natalia, que es un tema que atraviesa y que es bastante actual. De hecho, hoy salió el dato de inflación particularmente, del mes de mayo, después vamos a estar comentándolo, pero bueno, si les parece, para dar inicio voy a compartir la pantalla, a ver si se puede ver. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la idea básicamente, yo planteé un índice tentativo como para tratar de entender un poco la cuestión, poder discutir un poco esta cuestión de la inflación, de lo que es, por qué entendemos que hay inflación, que sería un poco el punto 1, que es donde yo puse las causas de inflación, y tratar de explicar que hay diferentes teorías, ¿no?, que abordan la posibilidad de explicar el mismo tema, y de acuerdo a la teoría que utilicemos es un poco el enfoque que le vamos a dar para explicar el por qué hay inflación, o cuáles son las causas de la inflación. Después un poco una mirada histórica de la inflación en la Argentina, ¿no?, cómo la venimos viendo, qué está pasando, tratar de entender un poco este proceso inflacionario. Después el tercer punto planteó un poco de números, que es un poco la inflación hoy en Argentina, plantear que, bueno, ahí puse justamente el último dato que salió hoy del INDEC, de la inflación, ver un poco lo que representa la inflación actualmente. Y después, para finalizar, un disparador que vendría a ser ahora qué, digamos, tratando de someter a discusión para que charlemos y para que tratamos de entender cuáles podrían ser, obviamente según una visión mía o por ahí de la gente que yo comparto con el CIEPIC, cuáles podrían ser algunos puntos que podríamos llegar a discutir para tratar de morigerar un poco este proceso inflacionario, no digo solucionarlo, pero por lo menos tratar de que no tenga un impacto tan grande como tiene actualmente en la economía, bajar un poco los altos niveles de inflación que tenemos. Esa sería un poco la línea que yo planteé en términos de la charla. Obviamente si hay preguntas eso lo vamos viendo, no hay ningún problema, o no sé si después las hacen, eso no, es indistinto. Bueno, para arrancar, para entender un poco este primer punto, que vendría a ser las causas de la inflación, a mí me interesaba plantear un poco el proceso histórico de Argentina, ¿no? Y lo que uno entiende cuando ve los datos de Argentina, es que Argentina tiene una historia de un proceso inflacionario estructural. ¿Y qué vendría, o por qué planteo un proceso inflacionario estructural? Si uno ve la inflación, las tasas de inflación, de variación anual de la inflación en Argentina desde 1842, vemos que, salvo algunos periodos, principalmente entre 1842 y 1930, más o menos, que tuvimos algunos años de deflación, o sea, de caída del nivel de precios, que ahí hay una cuestión de, bueno, pueden tener cierta veracidad o no los datos, era muy difícil la recuperación de estadísticas en ese entonces, pero estos son datos de un estudio de Aldo Ferrer, de la economía argentina históricos, que tiene series de tiempo de varios datos
muy viejas, desde el 1800 y pico, desde 1810 creo que están los datos. Pero bueno, más allá de los posibles problemas que puede haber en las cuestiones metodológicas del cálculo de la inflación en el 1800, que seguramente era muy difícil, uno entiende que la historia de la inflación en la Argentina son varios años, ¿sí?, de tasas de inflación muy altas. Ahí yo puse los promedios. Si uno saca el periodo de hiperinflación, particularmente el 89 y el 90, sí, el 89 y el 90, que hubo tasas de inflación anuales cercanas al 2000 y al 3000%, o sea, cosas bastante descabelladas. Si uno saca igual esos años, nosotros tenemos en 177 años, que fue esta serie que yo tomé, un promedio de 30 puntos de inflación. O sea, si uno toma punta a punta, hace un promedio de las variaciones anuales, tenemos un promedio cercano a los 30 puntos. O sea, Argentina, en todos estos más de 170 años, transcurrió en un proceso de crecimiento y caída, pero con una estructura siempre inflacionaria. O sea, nunca pudimos sacarnos el mote de tener una economía que padecía los efectos de la inflación. Ni hablar si uno considera incluso el periodo de hiperinflación de la Argentina, estos 2 años que le digo, incluso en el 84, 85 también hubo tasas de inflación altas, cerca del 600%, pero si uno considera todo el periodo, estamos hablando de una economía que tiene un promedio inflacionario del 60% anual. Entonces, esto lo que nos llama la atención es decir, bueno, evidentemente es un problema estructural que nosotros tenemos, ¿no? No es algo que uno lo analiza actualmente y dice, uy, empezó la inflación hace 5, 10, 15 años. No, claramente no es así. Claramente es un problema que nosotros tenemos en el proceso de desarrollo de nuestra economía, es un problema que nosotros tenemos. Insisto, independientemente del proceso hiperinflacionario, que es una de las cosas que después vamos a nombrar, nosotros tenemos una economía que mantiene un promedio inflacionario del 30%. Entonces digo, bueno, ¿y por qué es importante entender un poco la historia de este proceso inflacionario estructural? Porque si uno lo compara con países desarrollados, ¿no? Esta es la serie del Banco Mundial, que es un poco más chica, es la serie de 1960. ¿Qué pasa? En los países desarrollados vemos que la tasa de inflación, más allá de ciertos picos entre la década del 70 y el 80, que pueden haber pasado el 20-30%, el promedio en estos países es cercano al 4% de inflación. O sea, los países desarrollados atraviesan un proceso de desarrollo con una inflación cercana al 4%. Y los países subdesarrollados, como los nuestros, atraviesan un proceso de desarrollo, de crecimiento y desarrollo con tasa de inflación del 30%. Entonces uno podría pensar que, o tipificar, ¿no?, como el proceso inflacionario en los países como Argentina es de carácter estructural, y en los países que son desarrollados, los países industrializados, la inflación tiene un carácter más dinámico, ¿no?, más allá de ciertos periodos de pico, tiene una cierta estabilidad en torno a una tasa que consideramos nosotros que es muy baja, según nuestra economía. El 4% de nuestra economía es prácticamente que no haya inflación. Bueno, sin embargo, en las economías desarrolladas, esto es un porcentaje que a ellos a veces les preocupa, subir al 5, 6, 7% de inflación, y uno ve en los diarios o en los medios y dice, uy, altas tasas de inflación en Alemania, en Francia, bueno, pero tienen tasas de inflación de 5 o 6%. No tienen las tasas que tenemos nosotros actualmente, que son en torno al 40, 50 o 60%. Entonces, en base a eso dijo, bueno, ¿cómo empezar la charla? ¿Cómo poder transmitir, ¿no?, lo que uno quiere transmitir en cuanto al proceso inflacionario? Lo primero es reconocer que nosotros tenemos un proceso inflacionario de carácter estructural, ¿no? Y reconocer esto, ¿sí?, en la economía argentina, plantea dos definiciones que son bastante fuertes en torno a nuestro sistema económico. Primero, que reconocemos que hay una suba generalizada de precios. ¿Sí? Primero, para entender el problema, primero hay que reconocerlo. ¿Sí? Tenemos una economía inflacionaria. No es algo que alguien me viene a explicar, un medio de comunicación, un economista que por ahí aparece en los medios, o una persona que nos quiere tratar de hacer entender el tema. No es que es algo coyuntural del momento. ¿Sí? No es que vino ahora, apareció la inflación a partir de la que asumió el gobierno anterior o el anterior. No, no es una cuestión coyuntural. Hay que reconocer que tenemos una economía que genera una suba generalizada de precios. Eso por un lado.
Y por el otro, al reconocer este carácter estructural de la inflación, lo que nosotros estamos haciendo es caracterizándolo, ¿no?, como que el proceso inflacionario es un proceso inseparable de nuestro esquema de desarrollo. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de nuestro esquema de desarrollo? Y ahí tomo una cita, en realidad, que es de un economista mexicano, Juan Noyola Vázquez, que era un economista que era parte de la primera camada de los economistas de la teoría estructuralista, y que intentaron explicar, o buscaron explicar, los procesos inflacionarios como un proceso de carácter estructural, ¿no? Trataron de explicar la inflación desde ese lado. En el 1956, en esa época, Juan Noyola Vázquez escribe un paper, ¿no?, explicando o determinando ciertas premisas que hay que tener en cuenta para entender los procesos inflacionarios en Latinoamérica. Claramente lo hacía con una, o sea, como toda teoría económica, lo hacía para explicar o criticar la visión dominante en ese momento, que era la teoría monetarista, que no se quería explicar que la inflación era un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, lo primero que dice Noyola es, o la primera premisa que considera es, la inflación no es un fenómeno monetario. O sea, no es un fenómeno que esté asociado a la emisión de dinero. Después vamos a ver que él la incorpora en la discusión, pero lo que dice es que no es un fenómeno netamente monetario, ¿no? Él plantea que la inflación es consecuencia de desequilibrios reales en la economía, ¿sí? Y esos desequilibrios reales, que después vamos a ver ahora cuáles son, se manifiestan en la suba generalizada de precios, pero no es un fenómeno monetario. Ahí automáticamente rompe, ¿no?, con la visión dominante en ese momento de la teoría monetarista del dinero, que lo que me generaba que el aumento de precios era una cuestión del aumento de la emisión monetaria. Después lo que plantea otra premisa que hay que tener en cuenta, según Vázquez, es, bueno, el proceso inflacionario en los países subdesarrollados claramente es más perceptible, más reconocible, más visual que los países industriales o los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque está asociado, obviamente, a el esquema de desarrollo. Como el esquema de desarrollo de los países industrializados es un proceso más homogéneo, ¿sí?, van a tener un proceso inflacionario mucho más homogéneo y más chico, ¿sí?, de tasas mucho más chicas, como lo vimos recién en el gráfico de los países desarrollados. Y en los países subdesarrollados, como tienen estructuras más heterogéneas, los procesos inflacionarios van a ser mucho más grandes. Y la tercera premisa que plantea Vázquez es la necesidad de introducir todos estos elementos derivados de la estructura económica, del funcionamiento de la economía, de cuestiones sociales, son necesarios introducirlos para poder comprender el funcionamiento, ¿sí?, y los fenómenos inflacionarios, y poder elaborar una teoría que explique la cuestión del proceso inflacionario, ¿no? Quiere decir que no nos tenemos que quedar con una variable que es la emisión monetaria, sino que tenemos que incorporar, ¿sí?, cuestiones estructurales, del funcionamiento, sociales y demás, para poder entender el proceso inflacionario y poder encontrar una respuesta. La teoría estructuralista latinoamericana lo que intentó hacer desde el principio es lograr, ¿sí?, analizar el funcionamiento de los sistemas económicos de Latinoamérica para encontrar las problemáticas y buscar soluciones. No planteaban el hecho de que no era posible incorporar soluciones que se estaban planteando en economías desarrolladas para solucionar los problemas nuestros. Entonces, para solucionar los problemas nuestros tenemos que entender los procesos con nuestras herramientas y elaborar una teoría para tratar de explicarlos y de solucionarlos. O sea, no podemos aplicar la teoría que nos decía Estados Unidos para solucionar la inflación argentina, porque ese proceso inflacionario nuestro es claramente muy distinto a los procesos inflacionarios de los países industrializados. Entonces digo, bueno, con esas premisas, ¿no?, que logramos entender en base a este autor, o a esta tipología que plantea el autor del proceso inflacionario, vamos a tratar de entender el proceso inflacionario argentino. Y el planteo acá es tratar de entenderlo reconociendo o entendiendo que hay ciertos elementos que determinan el proceso inflacionario. Y esos elementos pueden ser de carácter estructural, dinámicos, institucionales y políticos sociales. O sea, son elementos que van a determinar ese proceso inflacionario. Los elementos de carácter estructural
¿sí? Se plantean como la diferencia de productividad entre los distintos sectores, ¿no? ¿Qué es esto? Básicamente lo que tiene la economía argentina, o sea, las economías subdesarrolladas, era que tiene sectores que conviven, que son muy productivos, en nuestro caso, los vinculados al comercio exterior, ¿sí? Particularmente al sector agrícola, la producción de granos, de aceites, todo lo vinculado al sector agrícola, son sectores muy productivos, ¿sí? Son sectores que compiten a nivel internacional en los estándares más altos de productividad. Pero ¿qué pasa? Conviven con otros sectores que son mucho más atrasados en términos de tecnología, de productividad y demás. ¿Qué pasa? Esos sectores que son más atrasados, que a su vez son insumodifusores, o sea, son insumos que intervienen en los procesos productivos de Argentina, como por ejemplo el acero, ¿no? Son sectores atrasados que lo que hacen es generar ciertos cuellos de botellas en el sistema económico, ¿no? En el circuito productivo. Y esos cuellos de botella lo que me generan es un aumento de los costos y, consecuencia de eso, un aumento de la inflación. Entonces, este elemento estructural lo que me dice es, en los países subdesarrollados, que tenemos estructuras productivas más heterogéneas, con sectores altamente productivos y sectores más atrasados, se generan cuellos de botellas, que eso me hace aumentar los costos de la economía y aumenta el nivel de precio, ¿no? Ahí tenemos una clara diferencia con la teoría monetarista, porque estamos reconociendo que los sistemas económicos tienen inflación de costos, algo que no reconoce, ¿sí?, la otra teoría. El otro elemento que reconoce la teoría estructuralista es el elemento, los elementos dinámicos, ¿sí? Esto básicamente es la inflación importada, ¿no? Precios de alimentos y la característica que tiene nuestra economía de inserción internacional, que depende fuertemente del precio de los commodities. Lo que se nos está diciendo es que a veces no es un factor nuestro lo que determina el incremento de precios, sino que es importada. Por ejemplo, por escasez de oferta de alimentos, suben el precio de los alimentos en el mundo, y eso lo incorporamos nosotros a nuestra economía, o sea, importamos el aumento de precios. También el fuerte aumento de los precios internacionales. Nosotros tenemos que en los periodos donde hubo aumento de precios internacionales, nuestra economía sí tuvo más presión inflacionaria que en otros momentos. Otro de los elementos que nosotros reconocemos es los elementos de carácter institucional. En los elementos de carácter institucional son básicamente los que hacen al sistema de competencia y la fijación de precios en la economía. O sea, si tenemos una economía que tiene una fuerte concentración, o sea, más de carácter monopólico, uno puede pensar, en donde la fijación de precios es más de carácter monopólico o oligopólico, o si es una economía más competitiva, en donde hay más competencia de precios o para la fijación de precios. También influye en el elemento institucional la organización sindical que tenemos. Ahí básicamente lo que hay es la posibilidad de puja distributiva entre sectores, ¿sí? entre los sectores, el sector asalariado y el sector de capital. Y la otra parte de lo institucional es la orientación de la intervención del Estado. Si vamos a tener un Estado que va a ser proactivo en cuanto a la determinación de precios, o un Estado que va a ser más pasivo, más que el mercado regule la determinación de precios. Y finalmente, el cuarto elemento que se plantea en la determinación del proceso inflacionario es el político-social. Y el político-social es un poco lo que nos explica, dentro de los procesos inflacionarios, el aprendizaje nuestro de nuestra historia, o nuestra cultura inflacionaria, o cómo nosotros, los argentinos, estamos formando las expectativas inflacionarias y demás. Es una cuestión más social vinculada a la intervención de esta pata social en el proceso inflacionario. Después igual lo vamos a ver. Pero ahí, o sea, básicamente lo que entra en juego ahí, por ejemplo, en nuestro caso, la historia más reciente que tenemos es la hiperinflación. O sea, cualquier persona que haya vivido o estudiado o que reconoce el proceso de hiperinflación, cuando empieza a haber escalada de precios, lo primero que se le viene a la mente es eso. No hay muchos países que tuvieron procesos de hiperinflación, son 31 los países que tuvieron procesos inflacionarios. Hubo países desarrollados que tuvieron procesos inflacionarios de hiperinflación, por ejemplo Alemania. Pero, digamos, su formación de expectativa es distinta a la nuestra, ¿sí? Tienen más confianza en su moneda, tienen más confianza en su sistema económico, en su sistema político y demás. En nuestra economía, el proceso o el periodo de hiperinflación
hizo mucho, generó mucho efecto en la formación de expectativas de las personas, ¿no? Principalmente de las personas que vivieron ese proceso, que lo estudiaron, ¿no? Esto ya automáticamente, o sea, fomentado por los medios de comunicación, obviamente, pero cuando empieza la escalada inflacionaria, aparece de la nada, como si fuese un proceso que se da sí o sí, un periodo hiperinflacionario. Empieza a hablar de hiperinflación. Entonces todos nosotros que somos consumidores y que estamos viendo cuánto aumenta mes a mes los precios, nos hablan de hiperinflación y obviamente se nos vuelve loca nuestra formación de expectativas, ¿no? Empezamos a pensar, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces formamos nuestras expectativas en base a nuestra experiencia pasada. Y la hiperinflación fue una experiencia. Pero insisto, fueron 31 países los que tuvieron procesos hiperinflacionarios. No es que es algo muy común en los países. Pero bueno, a nosotros eso nos influye bastante. Bien, entonces, entendiendo estos 4 elementos que determinan el proceso inflacionario, en general, no particularmente de Argentina, ¿no? Pero en general, los 4 elementos que determinan un proceso inflacionario, el modo que los sistemas económicos combinan estos 4 elementos es lo que desde el enfoque estructural, hablo del enfoque estructuralista para explicar el proceso inflacionario, pero el modo que se combinan estos 4 elementos nos da el enfoque estructural, o nos distingue el enfoque estructural, mejor dicho, en 2 categorías. La primera, que son las presiones inflacionarias, y la segunda, que son los mecanismos de propagación. Entonces, proceso inflacionario definido por, o explicado por, presiones inflacionarias y mecanismos de propagación. Entonces, ahí lo que tenemos es decir, bueno, ¿cuáles son las presiones inflacionarias? ¿No? Las presiones inflacionarias básicamente son la causa por la cual se origina el proceso inflacionario, o inicia el proceso inflacionario. Básicamente se originan en desequilibrios que son propios de los procesos de desarrollo. O sea, un proceso de desarrollo de los países como Argentina necesariamente va a generar ciertas presiones inflacionarias. Y después están los mecanismos de propagación, ¿no? Que no causan inflación los mecanismos de propagación, pero pueden mantenerla y contribuir a acelerarla. ¿Sí? ¿Qué es esto? Si hay una presión inflacionaria o un efecto de presión inflacionaria, el mecanismo de propagación es el encargado de absorber ese aumento de precios y contribuir a acelerar el proceso. ¿Qué pasa? Si bien no causan inflación, estos mecanismos de propagación son generalmente los aspectos más visibles que tiene el proceso inflacionario, ¿no? Y como son los aspectos más visibles, son los que en general, por error o por acción, confunde la gente, los comunicadores, los medios de comunicación, ciertas teorías económicas, según lo que creían los estructuralistas, son los que confunden como verdaderas causas de la inflación, ¿no? Entonces, por ejemplo, prendemos la televisión y tenemos un canal de noticias, tenemos a TN diciéndonos, bueno, el aumento de un economista en TN diciéndonos, el aumento de precios es por el incremento de los costos, ¿no? ¿Y esto por qué? Y esto es por la irresponsabilidad de los sindicatos de pedir recomposiciones salariales, ¿no? Entonces, bueno, los sindicatos están pidiendo que aumenten los salarios y eso se traslada a los precios, porque las empresas, bueno. Esto no es un mecanismo que genere inflación, es un mecanismo de propagación de inflación, que no es lo mismo. ¿Genera inflación? No. Ahora, ¿causa inflación? Sí, porque la acelera. Después, otra de las explicaciones que nos pueden dar en los medios de comunicación. Bueno, el aumento de precios por la expansión de la emisión monetaria, ¿no? La emisión de billetes. Claro, y eso es por la debilidad que tiene el Banco Central de emitir en exceso, porque así puede financiar el gasto, etcétera, etcétera. Entonces nos hacen creer que la emisión de dinero, ¿sí?, genera inflación, o es la causa de la inflación. Y también el gasto público, el aumento de precios por el gasto público, el abuso del gobierno de gastar más para financiar planes, para gastar y bla, 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 bla. De vuelta, nos quieren hacer creer que el gasto público es la variable que es la causa de la inflación, ¿no? Y no nos están explicando por qué el gasto público sí genera. Ellos nos dicen que el gasto público, la expansión de dinero o el incremento de los salarios nos genera inflación.
Y los estructuralistas lo que reconocen es que dentro de un proceso inflacionario en un país subdesarrollado, esos son mecanismos de propagación. No son presiones, no se generan las presiones inflacionarias a raíz de eso. Entonces lo que nos decían Oyola o los estructuralistas es, bueno, la intensidad de la inflación, ¿sí?, va a depender de la existencia y magnitud de estos dos componentes, tanto de las presiones como los mecanismos de propagación. Entendiendo que las verdaderas causas de la inflación no son los mecanismos de propagación, sino los propios de un sistema de un proceso de desarrollo. Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos, en base a esta taxonomía estructuralista o esta descripción estructuralista, cómo podemos hacer para explicar, o la hipótesis de las causas de inflación en la Argentina actual? Entonces se me ocurrió listar cuáles son los que ellos entienden como presiones inflacionarias, y que las dividen en tres grupos: las presiones inflacionarias que son básicas, las circunstanciales y las acumulativas. Las presiones que ellos entienden como básicas son presiones que son limitaciones o rigideces que tiene el sistema económico para abastecer la demanda. Ahí es medio técnico, pero en definitiva lo que quiere hacer es, o lo que intenta hacer es explicar que a veces la escasez de oferta, ¿sí?, por imperfecta movilidad de factores, porque hay un deficiente sistema de precios, por, digamos, cualquier limitación o rigidez que tenga el sistema económico para abastecer la demanda, va a generar una presión inflacionaria, ¿no? Y si uno lo traslada a la economía argentina, los ejemplos que tenemos de esto es, yo los puse ahí, los listé, pero son una estructura de tenencia de la tierra, ¿sí?, y concentración de mercado. Tenemos una estructura de tenencia de la tierra muy centralizada, ¿sí?, y el mercado también muy centralizado, muy concentrado, una estructura bastante oligopólica en muchos de los mercados, y eso hace o genera una presión sobre el nivel de precios. Después tenemos las condiciones de poder económico sobre el Estado. Esto también es una presión básica, ¿sí? El poder económico tiene mucha influencia, ¿sí?, sobre el Estado o sobre la determinación del Estado, y se genera una puja, ¿no?, un conflicto de intereses entre el Estado y el sector privado, el sector empresarial. Después también el nivel de gasto y el nivel de ingresos públicos que tenemos, ¿sí? Eso genera, los persistentes déficits nos generan ciertas presiones asociado tanto a la estructura de ingresos, que es de la parte de recaudación, como de gasto. Y después nuestra característica particular del sector externo y la restricción que tenemos de divisas, ¿no? Tenemos un sector externo que tiene mucho vínculo con el resto del mundo, en cuanto a la determinación, ¿sí?, de las ventas, de las exportaciones e importaciones, y eso nos va generando en nuestra estructura productiva ciertas presiones sobre el nivel de precio. Otra de las presiones inflacionarias se encuadran dentro de la taxonomía, que son circunstanciales, ¿sí? ¿Y qué vendrían a ser las presiones inflacionarias circunstanciales? Son aquellas que provienen de cuestiones externas, ¿sí?, lo que yo hablaba. Cuestiones externas o accidentales, ¿no? Suba de precios internacionales, catástrofes naturales, eventuales políticas de un gobierno. Ahí lo que tenemos nuevamente como ejemplo es la inflación adquirida de alimentos. Nosotros tuvimos hace algunos años fuertes procesos de suba generalizada de precio a raíz de una fuerte suba del precio de los alimentos. En ese momento se hablaba de la inflación, ¿sí?, inflación vinculada al precio de los productos agrícolas, que nosotros lo incorporamos en nuestro sistema económico, no por ser nuestro, sino por ser importado. Después tenemos efectos de la sequía, por ejemplo, que afecta a la oferta local. Eso nos puede generar un proceso de presión inflacionaria. Y la eventual devaluación del tipo de cambio, por ejemplo, en periodos electorales, por una cuestión de conflicto internacional, por lo que sea, pero las devaluaciones generan presiones sobre el nivel de precio. Y la tercera parte de esto es las presiones inflacionarias, que son de carácter acumulativas. Y estas son aquellas que son inducidas por el propio proceso, sí, de desarrollo, pero tienden a acentuarse, ¿no? Y acá es un poco lo que hablamos de la falta de confianza, por ejemplo, la medición de estadísticas que tuvimos. Cuando se pasó el tema de la falta de credibilidad del INDEC, tuvimos una experiencia inflacionaria que generó cierta presión inflacionaria, la gente no le creía
aparecían los índices alternativos, la gente indexaba sus productos o sus servicios en base a índices que se construían independientemente por consultoras privadas y demás. Después tenemos las expectativas inflacionarias crecientes por la incertidumbre política. En los procesos que tenemos incertidumbre política, en cuanto a la evolución de la economía, se generan presiones inflacionarias, ¿sí?, sobre el nivel de precios. Y finalmente, los procedimientos de episodios de hiperinflación, ¿no? La historia nos repercute en nuestra formación de expectativas, y si tuvimos procesos hiperinflacionarios, cuando tengamos momentos de crecimiento, vamos a generar ciertas presiones en la economía sobre el nivel de precios. Entonces, esta vendría a ser la hipótesis de cuáles son las presiones inflacionarias que estarían generando las causas de la inflación. Entonces, lo que nos quedaría a ver es la otra pata. ¿Cuáles serían en este proceso inflacionario el comportamiento de los mecanismos de propagación, ¿no?, que, como dije anteriormente, a veces se confunden con la presión inflacionaria. Y los mecanismos de propagación son afines a las presiones, pero se diferencian de que son mecanismos mediante los cuales se ajusta o se acelera el proceso inflacionario. De vuelta, lo que los estructuralistas entienden como mecanismo de propagación no causa la inflación, ¿sí? Es un mecanismo por el cual el proceso se ajusta o se acelera, si quieren, ese proceso inflacionario. Entonces, dentro de los mecanismos de propagación tenemos el crecimiento de la demanda, la política monetaria, la política fiscal, el ajuste de los salarios, entre otros. Entonces, lo que yo trato de dejar marcado ahí, que es lo que pongo al costado, es, bueno, son un fenómeno propagadores de otras presiones, que son la verdadera causa de inflación. Entender esto descalifica por ineficiente al discurso convencional que repite: para frenar la inflación hay que enfriar la demanda, bajar el gasto público, frenar la emisión monetaria, congelar salarios, subir la tasa de interés. O sea, todas las recetas que estamos escuchando actualmente, ¿no?, para solucionar el problema de la inflación, ¿no?, si uno agarra una nota del diario Clarín, cualquier diario que uno lea que responda a esta teoría, cualquier nota de esa nos va a decir, bueno, hay que enfriar, hay que detener el proceso inflacionario en la Argentina. ¿Qué hay que hacer? Bueno, los tips, te enumeran los tips para bajar la inflación, o para eliminar el problema de la inflación en la Argentina. No dicen para bajar, porque en definitiva si dirían para bajar la inflación, creo que hasta sería más discutible. Pero dicen los tips para solucionar el problema de la inflación en Argentina. ¿Qué hay que hacer? Hay que enfriar la demanda, ¿no? Estamos consumiendo mucho, hay que enfriar la demanda. Hay que bajar el gasto público, el Estado está gastando mucho, por eso que hay inflación. Frenar la emisión monetaria, estamos financiando los planes sociales, estamos financiando el gasto con emisión monetaria. Bueno, otro, congelar salarios. Hay que congelar los salarios para que ello enfríe la demanda y así poder eliminar el problema inflacionario. O sea, son todas paliativos que propone para modificar los mecanismos de propagación de la inflación, pero no atacan ningún mecanismo, ¿sí?, de presión inflacionaria. Y vuelvo a esta parte. ¿Y por qué la teoría dominante o la que prevalece en el discurso mediático, en el discurso de música y economía, nos hablan de los mecanismos de propagación y no nos hablan de las presiones inflacionarias? Porque es fácil hacer un listado de las cosas que hay que hacer para solucionar la inflación y numerar los mecanismos de propagación y no atacar las presiones. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a cualquier economista que aparezca en un medio de comunicación, vamos a poner opositor, TN, y nos dicen hay que atacar la inflación por esto, y no reconoce las presiones inflacionarias, es porque si reconoce las presiones inflacionarias, estaría reconociendo que los procesos de crecimiento en países como los de Argentina, los subdesarrollados, son procesos de crecimiento que generan presiones inflacionarias, que son inertes a los procesos de crecimiento. Entonces, si estaríamos aceptando eso, no podremos ponernos a discutir que hay que bajar los salarios, que hay que disminuir la emisión monetaria, que hay que disminuir el gasto, etcétera, etcétera. Tendríamos que atacar lo que nos está generando la causa de la inflación. O sea, tendríamos que atacar las presiones, lo que genera presiones inflacionarias. O sea, tendríamos que atacar nuestra estructura productiva, tendríamos que atacar nuestra estructura productiva, social, política y demás,
pero atacar lo que nosotros vimos acá, que son las presiones inflacionarias. Entonces, es más fácil para un comunicador que está hablando en la tele y que está hablando de esto, es más fácil decir, la emisión monetaria, sentarse de brazos y decir, la emisión monetaria genera inflación, y no ponerse a discutir cómo es la estructura de poder en la Argentina, ¿sí? Cómo es la puja, cuáles son nuestras características de concentración del sector externo, cómo nos afectan los precios de los alimentos, la inflación importada, cómo nos afecta nuestra idiosincrasia de haber vivido procesos inflacionarios tan fuertes en Argentina. O sea, eso es más difícil de explicarlo. Es más fácil decirle al gobierno que baje el gasto público. Entonces, por eso es que estas teorías se profundizan su análisis en base a la teoría monetarista, que nos dice, bueno, la emisión monetaria genera inflación. Y es muy simplificado. Bien. Entonces, perdón, habiendo entendido un poco el punto que yo intentaba plantear, como cuáles son las causas de la inflación, distinguiendo que son dentro del proceso inflacionario que nosotros vivimos, que hay presiones inflacionarias y hay mecanismos de propagación de la inflación, lo que quería ver es un poco cómo fue el proceso de inflación en la Argentina. Entonces, lo que dije, bueno, ¿cómo hacer para tratar de entender que nuestro proceso inflacionario tiene características particulares? ¿Qué hago? Lo comparo con un país desarrollado. Entonces, si yo tomo la tasa de variación de Argentina entre el 60 y el 2022, que es el último dato, vemos que tenemos tasas abismalmente diferentes a lo que tuvo un país desarrollado. ¿Sí? De vuelta, sacando esos 3 puntos que puse ahí, que fueron los periodos de hiperinflación, con tasas de inflación que superaban el 400%, tenemos un promedio de inflación que, si uno hace la cuenta medio rápida, supera el 20 y pico %. Y si vemos Estados Unidos, que en el gráfico grande no se ve, porque es muy chiquito, pero acá en este gráfico de que está más arriba, achiqué la escala y podemos ver que es la línea roja, el proceso inflacionario en un país desarrollado no pasa, en rara oportunidad pasa al 10%, como algo excepcional, como un periodo catastrófico. Pero siempre se mantiene por debajo del 5%, siempre, ¿no? Como una constante en donde le permite a ese sistema económico crecer y desarrollarse homogéneamente, sin ninguna distorsión de precios. Nuestro sistema económico no permite eso. Entonces, tenemos que, digamos, hay que incorporar ese problema y no pensar que es algo coyuntural. No pensar que es algo de que estamos gastando más, o estamos emitiendo más, o estamos aumentando los salarios, ¿no? Porque si lo vemos como una cuestión coyuntural, año a año vamos a tener problemas hasta que después se disparan nuevos procesos de muy alta inflación, como puede ser la hiper. Pero en definitiva, una posibilidad de ver que es un proceso estructural, ¿no? que hay que analizarlo, es compararlo con la inflación de estos países desarrollados. Y si uno ve la inflación en la Argentina, más actual, digamos, en un proceso que se puede analizar en el periodo de postconvertibilidad, ¿no? Vemos que nosotros a partir de 2002, donde se evaluó la moneda, tuvimos un proceso inflacionario que, salvando el 2004 y 2005, siempre fue superior al 10%. Sí, obviamente mucho más acelerado en el último tiempo, pero nunca tuvimos una inflación menor a 5 puntos, o muchos años de inflación menor a 5 puntos. Ahí yo puse el promedio entre 2002 y 2009 de Argentina y Estados Unidos. El promedio nuestro fue 24,3%, y Estados Unidos en el mismo periodo tuvo un promedio de inflación de 2%. A ver, un paréntesis y aclaración. No es que nosotros tenemos que parecernos a Estados Unidos, ¿sí? No es que tenemos que tener 2%. Estaría buenísimo que tengamos 2% de inflación. Pero no es que el objetivo es que nosotros tengamos 2% de inflación. El objetivo es que nosotros podamos entender nuestro proceso de generación de inflación, ¿sí? Y tratar de solucionarlo. Capaz que una inflación estable para nuestra economía es del 8%, no lo sé, o del 10%. Claramente una inflación de 30, 40, 50% genera mucha distorsión de precios. Pero insisto, no es que tenemos que parecernos a un país como Estados Unidos, porque nuestro sistema económico funciona completamente distinto a lo que funciona el sistema económico de Estados Unidos. Pero sí tenemos que entender nuestro proceso de formación de precios para poder tratar de achicarlo, menguarlo, digamos, disminuirlo, para tener una inflación que nos permita hacer un proceso de crecimiento sostenido y sin distorsión de precios. Cierro paréntesis. Entonces, en la comparación del periodo de postconvertibilidad,
¿no? Entre 2002 y 2019, nosotros tuvimos un promedio de inflación del 24,3%. ¿Y a qué se debió ese proceso de escalada de precios? Dentro de los elementos y las presiones inflacionarias tenemos, dentro del elemento estructural y una presión inflacionaria básica, tenemos que el crecimiento económico, con nuestra estructura heterogénea, generó cuellos de botella y eso generó presión inflacionaria. Nosotros, a partir del 2002, o 2003, en realidad, empezamos a creer, sostuvimos un proceso de fuerte tasa de crecimiento, sacando la crisis financiera internacional de 2009, pero hasta 2011-2012 nosotros encontramos una clara tendencia de crecimiento. A partir de ahí, ¿sí? Por nuestra estructura productiva y el fuerte crecimiento de la economía, se nos generó un cuello de botella. Empezaron a aparecer problemas por la restricción externa, la restricción de divisas, empezaron a aparecer cuellos de botellas en sectores que son proveedores de insumos, ¿no? Lo que un poco explicaba hoy con el acero, u otros sectores que no pudieron sostener el crecimiento, no pudieron aumentar la inversión, empezaron a trabajar con capacidad utilizada cercana al 80, al 90%, y se generaron un cuello de botella. Esos cuellos de botella se traducieron en una presión de aumento de los costos y posteriormente un aumento del nivel de precio. Entonces se generó esa presión inflacionaria básica. Después tenemos dentro del elemento dinámico una presión inflacionaria de carácter circunstancial. ¿Qué fue esto? El incremento de los precios de las materias primas, maíz, trigo, soja, que tuvo particularmente en el periodo 2007-2009. Particularmente ese periodo de fuerte crecimiento, en el 2008 acuérdense que estuvo la famosa 125, ¿no? En un proceso de fuerte crecimiento de los precios internacionales, que generaron presiones inflacionarias en nuestra economía. O sea, importamos, ¿sí? El fuerte crecimiento de los precios internacionales. No importa el por qué crecían, ¿no? Puede ser por escasez de oferta, o por una cuestión financiera, de timba financiera, o de precio de los commodities, lo que sea, pero a nosotros nos generó una presión inflacionaria. Después, dentro de los elementos institucionales, tenemos algunas presiones que son básicas y circunstanciales. Por ejemplo, la devaluación. En el 2002 tuvimos la devaluación, eso se generó una presión inflacionaria. En ese momento yo puse parcial, fue parcial, teníamos una gran capacidad ociosa porque veníamos de años de caída del producto, entonces la devaluación no se fue una traducción total a precios, pero los años siguientes sí, 2014, 16, 18, 19, que fueron las pequeñas devaluaciones que tuvimos, todo eso fue un incremento de presión, fue a generar presiones sobre los precios, ¿no? Después tenemos la puja distributiva, ¿no? A partir del 2011, 2012, donde se alcanza una fuerte participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, en la distribución funcional del ingreso. Ahí aparece la famosa Cristina del 50-50, el 50-50. Se empieza a generar una puja distributiva, ¿no? Puja entre el trabajo y el capital. ¿En quiénes son los que se van a apropiar, ¿sí? del excedente económico, de las ganancias? ¿No? Entonces esa puja distributiva lo que hacía es que para que los empresarios no sigan perdiendo margen de ganancias, generaban presiones inflacionarias, ¿no? Que de eso tampoco nos hablan. Y después, dentro de lo circunstancial, también aparece la credibilidad del INDEC en el año 2007. Cuando el INDEC pierde credibilidad, los años posteriores, hasta cerca del 2015, la credibilidad del INDEC estuvo muy vapuleada, o sea, no se le creía, la gente no lo tomaba como referencia en la determinación de precios, aparecían índices privados, que vaya a saber uno cómo lo construían, en base a qué estadística, en base a qué análisis, no importa, pero empezaron a aparecer índices que eran obviamente muy grandes, entonces se generaba una distorsión en la formación de expectativas de las personas. ¿A quién le iba a creer? ¿A quién le iba a creer el verdurero para aumentar el precio de las verduras? ¿Al INDEC que me decía que era 10%? ¿O al índice de otra consultora privada que me decía que eran 50%? Y por las dudas voté 50%. Entonces, para formar sus expectativas, la oferta nuestra tomaba los índices alternativos. ¿Por qué? Porque nuestro índice no era creíble. Bueno, eso genera presión inflacionaria. Y finalmente aparece el elemento de político-social que reconoce presiones inflacionarias de carácter acumulativos, ¿no? Por lo menos en este periodo. Y ahí lo que tenemos fue la crisis de 2001, ¿sí? La crisis social de 2001, la crisis política entre 2006 y 2019,
la crisis económica que se dio desde 2002 hasta la actualidad. Digo crisis económica no porque estemos cayendo, pero a partir del 2012 nosotros alternamos años de crecimiento y caída, o sea, estamos como en una meseta de serrucho. No sostenemos un proceso de crecimiento, estamos en un amesetamiento, ¿no? Con periodos de crecimiento y de caída. Entonces, esa meseta económica, ¿sí? Nuevamente genera ciertas presiones inflacionarias. Y además, lo que dije ya varias veces, nuestra historia reciente de la hiperinflación y la formación de estas expectativas. Además, ¿no? En nuestra economía particularmente, ¿sí? Y muchas sudamericanas, pero en nuestra economía, tenemos un efecto adicional que es la inercia, el efecto inercial, ¿no? ¿Qué pasa? Dada nuestra idiosincrasia, ¿sí? Por nuestra cultura, por nuestra historia, por lo que sea, pero dada nuestra idiosincrasia, cuando la inflación, ¿sí? Se instala en nuestra cabeza, automáticamente se va propagando en el tiempo, ¿sí? Nos genera cierta inercia inflacionaria. Entonces, cuando los salarios se van a indexar, se indexan con una inercia inflacionaria. Cuando uno ajusta un contrato de alquiler, lo ajusta con cierta inercia inflacionaria. Cuando se determinan los impuestos, se determinan con cierta inercia inflacionaria. O sea, en nuestra formación de precios interna, incorporamos la inercia inflacionaria. Como si fuésemos un mecanismo automático de determinación de precios. Y yo tengo un departamento, lo voy a alquilar, y bueno, yo calculo más o menos que el año que viene va a haber un 40% de inflación, bueno, tengo un contrato de 2 años, el segundo año 40%. ¿Sí? Sin ningún sustento más que alguna nota que haya leído, alguna expectativa de algún decante, pero ajusta el contrato al 40%. O sea, tenemos internamente, ¿no? un mecanismo de formación de precios que reconoce la inercia inflacionaria. Digo, particularmente en esta economía, porque yo no sé si muchas economías, las personas en muchas economías del mundo tienen este mecanismo. De vuelta, capaz que en los países subdesarrollados que tienen una historia de inflación mucho más profunda que los países desarrollados, los países latinoamericanos, jamás que uno va a Brasil y hace lo mismo, uno va a Chile, pero a Bolivia, a Paraguay, a Perú, digamos, uno va y hace lo mismo, las personas que tienen viviendas para alquiler, tienen el mismo mecanismo. La verdad que no lo sé, pero sí nos pasa en nuestra economía de esta inercia inflacionaria que incorporamos a la formación de precios. Bien, entonces, habiendo ya entendido que tenemos un proceso inflacionario estructural, habiendo entendido que hay factores que generan presión inflacionaria y hay factores que hacen propagación de la inflación, mecanismo de propagación. Habiendo entendido cuáles son los números un poco de nuestra economía argentina, cómo se determina nuestro proceso inflacionario, particularmente en el periodo post-convertibilidad, cuáles son las presiones que se generan y demás, me quedaba ver cuáles eran los números actualmente de la economía. Y lo que vemos ahí es que, este es un dato el dato anterior, hoy salió particularmente el dato de inflación, ahora lo puse en la columna siguiente, pero vemos que desde abril del 2001 hasta ahora mantenemos una tasa de inflación mensual cercana al 3,5%, sacando los últimos meses que llegó al 6,7 y 6% de abril y mayo, tenemos un claro nivel de inflación cercano al 3,5%. En nuestro caso, en nuestro país, actualmente la inflación está explicada por ciertos rubros más de consumo masivo, ¿no? Textiles, alimentos, o sea, prenda de vestir y calzados, la parte de servicios de comida, o sea, restaurantes y hoteles, salud, alimentos y bebidas, o sea, es una inflación que claramente tiene una repercusión muy fuerte sobre el consumo masivo, o sea, el consumo que particularmente consumen, para la redundancia, las clases más vulnerables, ¿no? No es lo mismo que vos tengas un aumento en el rubro alimentos y bebidas del 10%, que tengas un aumento del 10% en el rubro actividad financiera, ¿no? Vamos a decir. ¿Qué pasa? Este año particularmente también, ¿sí? Estamos reconociendo que la inflación acumulada es muy alta, es la más alta de los últimos 5 años. La acumulada de abril es esto. Antes de que salga el dato nuevo, pero debe ser parecido. O sea, estamos reconociendo que actualmente tenemos un proceso inflacionario con una fuerte escalada inflacionaria, ¿sí? Estamos acumulando al mes de abril 23%. Se proyecta para este año que no vamos a estar menos del 60, 50 y 60%. Este es el dato del INDEC,
que me pareció oportuno ponerlo, que salió hoy a las 4 de la tarde, ¿no? La inflación de mayo fue 5,1, cayó, pero de vuelta, los rubros que más aumentaron son los rubros de consumo masivo, la parte de salud, la parte de transporte, 6,1, la parte de textil, prenda de vestir, bebidas, ¿sí? Lo único, digamos, relativamente bueno de este dato de inflación es que la inflación de alimentos fue menos, fue 4,4 este mes. O sea, los alimentos aumentaron un poco menos de lo que aumentó el nivel de inflación, ¿no? Que vendría a ser, es malo, pero no tan malo, como podemos llegar a decir, porque, bueno, porque los alimentos no aumentan, lo que es particularmente consumo masivo, consumo de los sectores más vulnerables, no aumentó tanto. Bien, ¿y qué nos espera un poco? ¿Cómo uno piensa que puede ser este sendero para los próximos meses? Bueno, y ahí lo que tenemos para mirar, lo que miramos los economistas, es la formación de expectativas de mercado del Banco Central, y lo que nos dice que la inflación va a seguir más o menos un sendero similar, ¿no? Estas son estimaciones, pero lo que dice es que hasta así a fines de año va a seguir en torno al 4 o 3,5%. Y bueno, según el Banco Central, se espera para el año 2022 una inflación anual del 65%. ¿No? Estas son estas expectativas. Y lo mismo similar para el 2023 y 2024. Espera niveles de inflación del 50 y 44%. O sea, claramente, desde el organismo oficial que genera las expectativas inflacionarias, claramente se está previendo que vamos a sostener un proceso inflacionario cercano al 40-50% de inflación anual. ¿Sí? No vamos a pasar de la noche a la mañana a un nivel de inflación del 3%, del 4% anual, ¿no? ¿Sí? Vamos a seguir con un proceso inflacionario alto, ¿no? En términos de aumento anual. Y finalmente, ¿no? El último punto, que es el punto por ahí más interesante, y que por ahí más nos siga a la discusión, es decir, bueno, plantear y el ahora qué. ¿No? Entonces digo, bueno, pensé, ¿cómo puede ser y el ahora qué? Y el ahora qué pueden ser disparadores que nos permitirían intentar mejorar este proceso de formación de precios interno que tenemos, este proceso inflacionario, y hacerlo, digamos, un poquito menos agresivo para la economía. Insisto, para solucionarlo tenemos que atacar los mecanismos que generan la presión inflacionaria. Y esto es un poco la idea de la propuesta, de decir, bueno, estos son los que nosotros consideramos, o yo particularmente considero, que deberíamos atacar para tratar de solucionar este problema. Y ahí una de las cosas que tenemos es la parte de una coordinación público-privada, ¿no? Productores, empresarios y trabajadores. La coordinación es para conducir el proceso de desarrollo, con inclusión productiva y social, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que todas las partes intervinientes en el sistema productivo definan una estrategia de industrialización de nuestra economía. ¿Sí? Que se defina, que se plantee, que se acuerde. Y en base a eso, ¿sí? Poder tener un proceso de desarrollo conducido, con inclusión productiva de vuelta y social, sin dejar a nadie afuera. Después yo considero que hay que retomar la política de administración de precios, una política que dio resultado en su momento, tuvo sus desajustes y tuvo sus problemas, pero una política que necesariamente, teniendo una estructura productiva y comercial tan concentrada, ¿sí? Tan oligopólica, es necesario que haya una administración de precios. ¿Sí? Tenemos que tener una mayor amplitud, tenemos que tener un mayor seguimiento y control del nivel de precios, tenemos que tener un monitoreo, ¿sí? Un monitoreo social, un monitoreo, no sé, el que sea, un control social de la determinación de precios. ¿Sí? No puede ser que tengamos comercios en una misma zona que tienen un precio completamente distinto. Tiene que haber cierta administración del nivel de precio. Otra de las partes es conducir la puja distributiva, ¿sí? Acá la idea que siempre plantean los estructuralistas, hay que reglamentar la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Es la única forma de que vos puedas conducir el conflicto de intereses que hay entre trabajadores y el capitalista. De esa forma es la única posibilidad que tenés, que no se te disparen, ¿no? O que puedas regular las subas porcentuales de los salarios.
¿no? Que vos puedas regular de alguna forma y que si vos no tengas, si a vos me dicen la inflación el año 2022 va a ser 60%, obviamente que el sindicato va a querer el 60% de aumento. Entonces, hay que de alguna forma conducir esta puja distributiva para poder conducir y poder mejorar la determinación de precios a través de esos convenios colectivos. Hay que seguir, obviamente, con la negociación colectiva, los convenios colectivos de trabajo, porque es la única forma que tiene el sistema económico de regular las relaciones entre capital y trabajo, ¿sí? Si no tenés un convenio colectivo de trabajo, no podés regular la relación capital-trabajo, y eso te puede generar una fuerte presión inflacionaria. Hay que tener más políticas de ingreso, ¿sí? Ahí es, de vuelta, uno en esta comparativa de las teorías económicas, si uno habla con un economista que te defiende la teoría monetarista, te va a negar una política de ingresos. ¿Sí? Automáticamente la política de ingresos genera más consumo y con una oferta fija te va a generar más inflación. Pero no, hay que tener más políticas de ingresos, ¿sí? Poder ver la forma de compatibilizar los costos salariales, ¿sí? Generar esos mayores niveles de ingresos, porque obviamente implicaría mayores costos salariales. Pero bueno, hay que ver la posibilidad de generar mayor productividad con mayor empleo. Y eso tiene que estar de la mano de una política de mayores ingresos. Después, incrementar la producción incorporando mayor valor agregado. Una forma de solucionar los problemas de cuello de botella que tenemos es incorporar la producción metiendo mayor valor agregado en el sistema económico, ¿sí? Es necesariamente, hay que generar inversiones que permitan aumentar el valor agregado para ganar competitividad, para poder ser más productivos y demás. Fortalecer el proceso de sustitución de importaciones. Necesitamos sí o sí que nuestra estructura productiva empiece a sustituir importaciones, que el capital nacional empiece a generar sus inversiones y aumentar la producción de bienes nacionales. Tenemos que depender menos de los insumos. ¿Sí? Uno va a la cadena automotriz y somos fuertemente dependientes de los insumos importados. Va a un montón de cadenas productivas y somos muy dependientes de insumos importados. Eso nos genera fuertes presiones inflacionarias porque estamos dependiendo de los precios internacionales. Entonces, tenemos que lograr sustituir esas importaciones. Después necesitamos mejorar y fortalecer los mecanismos de contención de precios de las materias primas agropecuarias particularmente, o sea, el traslado de esos precios a los precios internos. Suena difícil decirlo en este contexto, pero hay que volver a un esquema de retenciones, ¿sí? Que nos permita desacoplar los precios internacionales de los precios internos, ¿sí? Retenciones, controles de precio, empresas públicas comercializadoras, lo que sea, o sea, pero mecanismos que puedan contener, ¿sí? El aumento del precio. Si no, cualquier aumento de precio de las materias primas, el precio de los commodities se nos traslada automáticamente a precios. Entonces, eso hay que regularlo. Se intentó poner las retenciones, hay una fuerte, ahí está la diferencia entre esto que hablamos de este sistema, con la intervención del Estado en el sistema económico. Es muy difícil, pero bueno, yo creo que es un punto importante a tener en cuenta. Después tenemos que hacer una reforma fiscal, es una deuda pendiente, hay que hacer una reforma fiscal que nos permita mejorar nuestro sistema de recaudación, ¿sí? Para no tener el problema entre ingresos y gastos, sería fundamental. Y después unos puntos que también contribuyen a una política crediticia que le permita reducir los cuellos de botella, o sea, tenemos que tener una política crediticia orientada a mejorar los sectores que son proveedores de insumos. O sea, tenemos que reducir los cuellos de botella que nos generan inflación de costos. No podemos tener, cuando empieza a crecer la economía, se nos generan problemas de cuello de botella, porque no podemos proveer acero, no podemos proveer aluminio, no podemos proveer plástico. Necesariamente necesitamos de alguna forma mejorar nuestro sistema económico y con una política crediticia. También una política monetaria o regulación bancaria acorde, ¿no? A este proceso de crecimiento. Y por último, como un tema más de disparador, desdolarizar la economía. Tenemos que dejar de pensar nuestra economía en términos de dólares, indexar nuestra economía en términos de dólares. Es la única forma que tenemos para desacoplar un poco nuestro proceso inflacionario, nuestra generación de inflación a través de la cotización del dólar. Bueno, y ese fue el final. Ahí dejo de compartir.
Bueno, Julián, ahí está conectado Sebastián Tangorra, que es el director académico del Instituto de Capacitación Política. Mamá. Seba, ¿querías decir algo antes de que comencemos con las preguntas? Buenas tardes a todos y todas. Hola Juli, muchísimas gracias por estar presente y ser el coordinador y el organizador de este seminario, que fuimos a quien recurrimos por nuestra relación y cercanía, y bueno, Julián se ocupó de coordinar con Gerardo de Santis y el otro profe Matías para armar esta propuesta tan actual, ¿no? No solamente de mirar a la Argentina con sus problemas económicos, sino también, bueno, proyectar y discutir la actualidad y el futuro. Así que muy, muy agradecido, Julián. Para nosotros es un honor porque además te sentimos muy cerca como compañero. Que quiero compartir con todos los presentes que Julián nos ha acompañado mucho tiempo en el Consejo Deliberante, asesorándonos en materia económica, contable, mirando rendiciones de cuenta, presupuesto, así que también tiene un compromiso desde su profesión, desde su carrera, un compromiso que queremos destacar. Y además es de familia, porque el papá de Julián, Carlos, ha sido uno de los funcionarios distinguidos de esa gestión tan maravillosa que tuvo la ciudad de La Plata, que fue en el periodo cuando Julio Lac fue el intendente, bueno, Carlos Barberis era director de presupuesto, si mal no recuerdo, así que bueno, es una familia que la sentimos muy cerca, así que también reconocer a tu papá, Julián. Y bueno, y hoy justo dimos el tema de la inflación cuando el INDEC comunicó el índice de este mes, así que bueno, es muy actual la conversación y la conferencia de hoy, y además reconocer tu costado pedagógico, porque ha sido una clase muy preparada, muy ordenada, así que muy, muy accesible para los que no entendemos demasiado de economía, así que eso resaltarlo. Bueno, y de paso que estoy acá tomando la palabra, aprovecho para hacer una consulta, Julián, si me permitís. Es, digamos, el problema inflacionario de la Argentina, más allá de tus explicaciones, ¿qué porcentaje para solucionarlo tiene que ver con la política y qué porcentaje tiene que ver con decisiones más macroeconómicas? No, a ver, yo creo que la gran mayoría es una cuestión política, en este caso, digamos, para solucionar estas presiones inflacionarias que genera nuestro proceso de crecimiento, son cuestiones políticas. Uno puede vincular capaz algunas cuestiones de inflación importada o heredada de afuera que te puedan llegar a repercutir, pero en definitiva eso también es un poco cómo está estructurado tu sistema económico, tu sistema productivo. Somos una economía que tiene una fuerte dependencia del mercado internacional, porque dependemos mucho de los dólares que vendemos por los alimentos que vendemos, y necesariamente, o sea, estamos vinculados a eso. Pero es una cuestión política, digamos, es una cuestión de redefinir la estructura productiva. Claro, ahí cuando nos veíamos por ahí la última parte de la hoja de ruta, había, digamos, propuestas que tenían que ver con más allá del partido político que gobierne, que tienen que tener consensos y sostenerlas en el tiempo, digamos, como una reforma tributaria, un proceso de sustitución de importaciones, un sistema para comercializar las materias primas a nivel internacional. Todo requiere, digamos, más allá de que nosotros podamos estar gobernando, también requiere de realizar acuerdos de mediano y largo plazo, ¿no? No sé si en este contexto se puede, digamos, conversábamos con algunos compañeros, de decir, bueno, presentar un plan económico de mediano plazo, pero si no hay, digamos, envergadura y sustento político, porque también tiene que ver un porcentaje con la credibilidad, ¿no?, que tiene el gobierno o el Estado a la hora de administrar
la situación económica, ¿no? Digo, no sé qué porcentaje tiene que ver con la confianza, ¿no? En los procesos inflacionarios. Y bueno, y el soporte y el vigor político de un gobierno para sostenerlo en el tiempo, a esas propuestas, ¿no? A esas políticas. Sí, sí, totalmente. O sea, eso necesariamente necesitas una coordinación de todos los sectores, un aporte de todos los sectores. El tema de ahí, digamos, está un poco la pata más social, ¿no? El tema es que cuando nos hacen creer que tiene que ser una discusión conjunta, pero en realidad nos están diciendo que los que tienen que ajustar la economía son los trabajadores, ¿no? O sea, nos dicen, no, tenemos que buscar una forma de consensuar para mejorar el proceso, pero lo que dicen es ajusten los salarios, ¿sí? Para poder bajar el nivel de precio. Y en realidad no, o sea, hay países que lograron procesos de crecimiento con inflación bajo, pero aplicaron otros métodos, un poco más drásticos, ¿no? Si uno ve cómo hicieron los países, los asiáticos, algunos países asiáticos, para lograr estabilidad en su sistema económico, bueno, utilizaron al ejército, ¿no? Bajaron un sistema dictatorial y hicieron, bueno, acá se regula como yo digo que se regula. Lograron un proceso de crecimiento sostenido, qué sé yo, pero no había la organización, por ejemplo, sindical o laboral que tenemos acá en nuestro país. Entonces, necesariamente necesitas un sistema que te permite una coordinación entre todos los sectores de gobierno para poder tener un proceso sostenido. Si vos empezás a crecer y empezás a tener problemas por puja distributiva, vas a tener presiones inflacionarias, como lo tienen todos los países que tienen conflicto. O sea, no se puede aislar el problema. Está muy claro, Julián. No sé si estás ahí, Nati, pero hay una consulta en el chat de Guillermo Fernández, que seguramente es el profesor Café Fernández, que vos lo conocés, Juli, y dice si ves posible la aplicación de retenciones en el contexto político actual de la Argentina. No, claramente no se está pudiendo hacer. O sea, claramente no es necesario, está costando mucho. Tuvimos digamos, un indicio de algo similar que fue con lo de Vicentín, y no se pudo hacer. Entonces, claramente está costando. Bueno, nos costó siempre. Nos costó en el 2008, fuertes problemas sociales, se implementó, después costó mucho, hay una presión muy fuerte de los medios, de los medios, pero de los grupos concentrados, es muy difícil, porque ahí básicamente lo que está haciendo es haciendo una redistribución del excedente, o sea, le está sacando plata de lo que ellos ganan para incorporarlo en tu proceso de desarrollo con inclusión, entonces vas a tener problemas. Y todavía, incluso con gobiernos con una fuerte aprobación social, les ha costado. Entonces hoy no sé si está muy posible la posibilidad de aplicar un esquema de retención. ¿Es necesario? Sí, pero la verdad que no veo la factibilidad política. La posibilidad, ¿me escuchás, Julián? Sí, sí. Digo, y la posibilidad de esto de que planteabas también como una alternativa, tal vez a lo mejor no un Vicentín por la complejidad que tiene, judicial y demás, ¿no? Y a lo mejor, pero sí crear no tampoco un IAPI, porque creo que estamos también un poco lejos de eso, Sí. pero por ahí creo que lo planteó el profesor De Santis en la Junta. la charla anterior, que es la de una empresa agroalimentaria exportadora y con una integración vertical, que realmente sería cumpliría múltiples funciones. Nos daría Sí. visibilidad de cómo está funcionando el mercado internacional de granos en la Argentina, volúmenes, precios, cuestiones fiscales y demás, pero también la posibilidad de comprar, no sé, redistribuir y también esto, asignar, por ejemplo, yo no sé, desde granos para los molinos, como dijo él, o también recursos para el desarrollo, ¿no? Sí, Pero exacto. digamos, eso puede ser más posible, menos, ¿cómo lo ves?
Y, insisto, si lo de Vicentín hubiese salido bien, era un camino para hacer eso. O sea, en gobiernos más intervencionistas se planteaba la posibilidad de una Junta Nacional de Granos, ¿no? Es esto mismo de esta empresa, pero la que administre todo el sistema de granos. Que le hicieron los conservadores, ¿no? Sí, La Junta Nacional de Granos lo hicieron los estancieros en la crisis del 30, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Sí, que fueron la forma que tenían para apropiarse el excedente, ¿no? Ese excedente. Pero hoy por hoy, de vuelta, sería excelente que pueda existir esta empresa nacional, de capital nacional, que administre toda la parte digamos, o sea, que permita la administración del comercio de granos. Y una de las cosas que es fundamental eso para desacoplar también el sistema de precios nuestro, ¿no? Que estamos hablando de inflación. Si no pones retenciones, es la única forma que tenés de poder desacoplar el nivel de precios internacionales con nuestros precios. Porque la empresa esa es la que se haría cargo de la determinación, o sea, del traslado de precios internos. Pero bueno, si hoy me preguntas a mí si lo veo posible, la experiencia nos está diciendo que está siendo muy difícil hacerlo. ¿Es necesario? Sí, es muy necesario. Pero sería bueno que sea una propuesta o sea, cuando yo decía hoy que los comunicadores en la televisión, si uno ve TN y demás, nos hablan de la inflación generada por la emisión monetaria, o por los costos salariales, o por el gasto público. Claro, nos dicen eso porque no quieren que hablemos de Vicentín. No les interesa que hablemos de los mecanismos que están generando inflación. A ellos les interesa que nosotros creamos que, porque el Banco Central emite pesos, vamos a generar inflación. Y no nos dicen que, porque no tenemos una empresa que sea la que comercializa los granos y desacopla los precios internacionales, no tendríamos esa presión inflacionaria. Pero bueno, no sé, la verdad que yo no sé, por ahí es muy pesimista, ¿no? Pero está costando mucho la posibilidad de lograr ese objetivo. A todos los gobiernos les cuesta, pero a este particularmente le está costando un poco más. Jesús del Giorgio había levantado la mano para hacer una pregunta. Está muteado. Jesús, desbloquea el micrófono. Ahí está. No, no se escucha. No, no, Jesús. No, por ahí es la conexión a los auriculares, porque no te estamos escuchando. Desenchufá los auriculares, sino Jesús, y hacer la consulta por el micrófono de la compu. Ahí seguimos sin escucharte. Por señas. Si no, escribirla por chat, Jesús, y la leemos. En el mientras tanto, Julián, te aprovechamos como para... Acá somos los preguntones, ¿viste? ¿Sí? Porque bueno, por ahí a lo mejor tenés una bola de cristal en algún lugar. ¿Cómo estás viendo, digamos, después de la negociación de la deuda, del Club de París, bueno, dentro del contexto en el que estamos, que no va a ser fácil este año y probablemente el año que viene, por lo que vos planteaste en cuanto a los guarismos de inflación por arrastre, por lo que fuera que vamos a tener, vamos a estar también con inflación alta, y eso va a impactar, digamos, en el humor social y en algunas cuestiones. ¿Cómo estamos como para llegar a mitad del año que viene con la situación económica, la situación de la gente? ¿Cómo ves un poco eso, digamos? Te estoy pidiendo algo medio entre lo económico y lo político, ¿sí? Está muteado. Sí, no sé, o sea, claramente hoy por hoy el problema, lo que genera inflación en
los ingresos de la gente es uno de los principales problemas que tienen. Independientemente, obviamente, de que venimos un periodo de pandemia, con fuerte caída del producto, con fuerte caída del empleo. Algunos indicadores se están mejorando, están levantando. Hay una clara intención del gobierno de mejorar la política de ingresos, ¿sí? Claramente, ¿sí? Con paritarias en todos los sectores que están tratando de superar los niveles de inflación, incluso en el sector público. O sea, hay un accionar deliberado de tratar de mejorar un poco, pero bueno, digamos, el problema más allá digamos, de la renegociación de la deuda, indefectiblemente el problema del pago de la deuda va a generar un ajuste en la economía, y eso puede llegar a repercutir en los niveles de crecimiento, y eso en los niveles de empleo y demás. Si vos me preguntás cómo lo veo yo hacia mitad del año que viene, que es un año electoral, en donde sería el inicio de las PASO, yo creo que, no sé, es en parte creo y en parte una expresión de deseo, pero creo que va a haber una clara predisposición del gobierno a hacer todo lo posible para mejorar los indicadores, mejorar el empleo, empezar a fomentar más los niveles de actividad en base a la construcción, a la industria. Va a tener que de alguna forma hacer algún plan crediticio importante para la construcción, para la compra de bienes, para lo que sea, pero necesariamente va a tener que hacer una política de ingresos fuerte en un contexto que sabe que no va a poder combatir la inflación en estos niveles. Como decía yo antes, no vamos a pasar del 50 al 10% en un año. Entonces, indefectiblemente va a tener que hacer una política de ingresos fuerte para poder tratar de recomponer los niveles salariales, y ahí recomponer el consumo y empezar a mejorar. Y van a tratar de ser todos paliativos para llegar a julio, agosto, digamos. Y ahí, bueno, de vuelta. Si tenés la chance de que la historia te deje jugar una segunda partida, bueno, de vuelta, a ver cómo discutir para ver qué haces en los próximos 4 años. Pero ahora yo intuyo que van a tener que hacer todos paliativos para tratar de alguna forma de mejorar la situación de los trabajadores y de toda la gente, para tratar de llegar con un mejor poder adquisitivo para el año que viene. Gracias, Julián. Ahí tenemos, Jesús nos compartió su pregunta por el chat. Dice, ¿no sería conveniente devaluar fuertemente en vez de devaluar diariamente? Y otra es, ¿la devolución del IVA a la canasta básica disminuye la inflación y permite un monitoreo de precios? Bueno, vamos por parte. Acá puede haber, seguramente hay otros economistas que están escuchando, puede haber discrepancia. Yo creo que devaluar no tendría que ser, actualmente no tendría que ser por ahí una opción. Digamos, necesariamente, o sea, devaluar te genera beneficios por un lado, pero te genera costos por otro. O sea, devaluar implica que vos vas a tener un traspaso de esa devaluación a precios. Si vos tenés un traspaso de precios, en vez de tener un proceso inflacionario del 50%, vas a tener uno del 80%. O sea, de vuelta, volvés a tener un problema en la determinación de precios y se te complica todo el sistema económico. Entonces, no tendría que ser o no necesariamente tendría que ser una opción la devaluación. Hay momentos en la historia argentina que fue beneficioso. En el 2002 fue beneficioso. Veníamos un tipo de cambio sumamente atrasado, se evaluó y se puso a sostener un proceso de crecimiento con inclusión en base al sector exportador, porque se devaluó la moneda. Pero bueno, si uno se pregunta si es mejor que sea fuertemente o diariamente, y depende del objetivo que vos tengas ahí. Es como, parezco los que están en los programas de Chimento que no dicen nada, ¿no? No se la juegan ni por uno ni por otro. Pero voy a jugar. Yo prefiero que sea una devaluación fuerte para hacer un efecto de shock, ¿no? Y de que vos consigas el objetivo que tenés, sabiendo que por ahí vas a tener un traslado a precios muy fuerte,
Pero si vos haces una disminución paulatina, una devaluación paulatina, lo que haces es que la gente incorpore dentro de su proceso de formación de precios que vos año a año o mes a mes estás devaluando la moneda. Entonces eso te genera presiones sobre los precios, presiones sobre la compra de dólares, o sea, te genera un desajuste en la economía, porque vos tenés, la persona tiene un matete en la cabeza y no puede formar ninguna expectativa de nada, porque no pueden fijar ningún precio. Entonces, si vos me preguntás, después de toda la aclaración que hice, yo preferiría que sea un efecto de shock, en cuanto a la devaluación. Y después lo otro, la devolución del IVA a la canasta básica disminuye la inflación y permite un monitoreo de precios. En realidad, sí, o sea, disminuiría la inflación porque ahí, por una cuestión de medición, te va a disminuir la inflación. Vos vas a tener, cuando midas la canasta básica, vas a tener productos que tienen menos precio, porque van a considerar los productos que tienen disminución del IVA. El tema es que no es la disminución del IVA a todos los productos alimenticios. Entonces, para que sea un efecto bien sobre la inflación, tendría que ser una disminución general sobre todos, ¿no? los alimentos dentro de la canasta. Y fuera de la canasta también, ¿no? Sobre todo los alimentos. Y si permite el monitoreo de precio, en realidad, no, porque ahí sí, a no ser que se haga a través de la tarjeta alimentaria y que haya un registro digamos, de los precios, de dónde ve, pero, o sea, ahí sí, poner, no sé, te va a saltar, el chino de tal lado lo cobra la leche a 10 pesos más que el supermercado. Sí, te podría llegar, pero yo no creo que el sistema de la tarjeta alimentaria tenga esa información o pueda recabar esa información. No lo sé, capaz que me equivoco, pero no sé si la compra de tarjeta te permite ese cruce de información. Si lo permite hacer, sí, sería un buen mecanismo de monitoreo. Pero por lo menos lo que han estado haciendo hasta ahora, el monitoreo de precios es más casero. Es inspectores que van a los comercios y hacen el chequeo de los precios. Se hizo en un momento esto lo de que con el celular mandes la información, pero me parece que no funcionó como mecanismo de monitoreo. Gracias, Julián. Tenemos otra pregunta en el chat de Gustavo González Villarino, que pregunta, ¿la economía informal y la evasión son factores que perjudican la realidad del mercado? Y agrega si esto también lleva a una inflación en espiral negativo que se convierte en el huevo de la gallina. La economía informal y la evasión claramente perjudican, sí, la realidad del mercado. No son lo mismo, la economía informal perjudica fuertemente a los sectores más pobres, porque son los que le atenta contra su relación laboral, su relación laboral, soportes de jubilatorios, todo lo que genera, y la evasión también, ¿no? Sobre todo para los ingresos que después el Estado redistribuía a las clases sociales de menores ingresos. Pero claramente perjudican la realidad del mercado, o perjudican la estructura del mercado, o el funcionamiento del mercado, del Estado. Y una inflación espiral negativa que se convierte en el huevo de la gallina. Sí, en realidad, yo no creo que haya un efecto entre estos factores y el espiral inflacionario. Digamos, la economía informal, o sea, puede tener cierto efecto sobre el nivel de precios, porque digamos, no hay forma de regularlo, particularmente la parte de la determinación salarial, no hay forma de regularlo, pero no veo que haya un vínculo directo entre eso y el espiral inflacionario, entre la economía informal y bueno, la evasión sí, la evasión, o sea, estaría dentro de solucionarlo a través de la reforma impositiva, ¿no? Mejorar los mecanismos de administración tributaria para que haya menos evasión, ¿no? En vez de cobrar impuestos que sean tan extorsivos como impuestos al consumo, podrías mejorar tu administración tributaria para que haya menos evasión. Y eso mejoraría la presión sobre los ingresos y los gastos del Estado. Pero no veo alguna relación tan directa, digamos, en la parte de informalidad. Julián, te quería preguntar sobre las expresiones de Brown de hace unos días, en relación que en la Anónima remarcaban todos los días que, bueno, la expresidenta compartió ese video, digamos que lo pudimos ver todos,
nosotros como consumidores, digamos, terminamos validando esto, porque terminamos comprando los productos, digo, ¿tenemos alguna posibilidad de hacer algo? O primero también, ¿qué reflexión tenés sobre esas expresiones? Sí, más allá de que fue es algo de la parte académica, fue una gansada lo que dijo, más allá de eso, o sea, la forma ahí es hacer un mercado concentrado y más hacia el interior del país, porque él habla de la anónima de los supermercados del sur, y claro, o sea, la anónima del sur es formador de precio. Entonces, si él aumenta los precios, automáticamente aumenta todos los precios de la economía, porque la anónima le vende a todos, en el sur y parte de varios, incluso pueblos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, que una persona que gracias a su poder de mercado, por la concentración de comercial, te dice que va automáticamente a remarcar todos los precios, ¿sí? O sea, automáticamente haga un traslado de precios, lo que te está diciendo es la única forma que tenés para controlar eso, esa fijación de precios, esa concentración de mercado, es regulación. ¿Sí? Ahí tiene que estar el Estado presente, decirle, bueno, vos aumentaste por tal y tal cosa, ¿cuál fue el motivo del aumento? Bueno, no, acá se te pone una multa, o sea, lamentablemente ahí la forma que tenés para, más allá del conflicto de intereses, porque particularmente la anónima es de Brown, pero bueno, todos los comercios hacen un ajuste de precio. Y particularmente los grandes comercios, porque si vas al Carrefour seguramente hace lo mismo, si vas al Walmart, o ahora se llama Chango Más, pero hace exactamente lo mismo, o sea, todas las cadenas comerciales que son concentradas hacen redeterminación de precios cuando hay inflación. Remarcan y remarcan y remarcan. Y la forma que tenés de controlar eso, lamentablemente, es el control ciudadano, o sea, del Estado y ciudadano. Es más difícil el control ciudadano, porque bueno, si vos vas a la anónima y tenés un supermercado de la anónima a 1 kilómetro, y el otro supermercado, chico, grande, el que sea, lo tenés a 10 kilómetros, y vas a ir a ese supermercado. No vas a ir a buscar precios. Una cosa que vivas en Capital Federal y tenés 28 comercios en una cuadra. Pero si tenés un supermercado que te fija los precios, y lamentablemente lo vas a convalidar comprando ahí. No te queda otro. Entonces, bueno, ahí es el Estado el que indefectiblemente tiene que tomar la forma del monitoreo de precios. Por eso, en su momento, había funcionado bastante bien el esquema del control de precios. O eso de precios cuidados y demás. Pero bueno, es difícil, no es fácil, claramente. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta aprovechando a Julián. Hay otra consulta de Victoria López en el chat, Ceci, Nati, que dice, buenas tardes, quisiera saber qué opinión le merece los proyectos de dolarización que proponen algunos sectores de la oposición como remedio al proceso inflacionario. No, de hecho era el último punto de la hora que yo había puesto. O sea, yo considero que hay que desdolarizar la economía. O sea, dolarizar la economía para solucionar la inflación si uno quiere hacer un correlato histórico, es más o menos como plantear el esquema de convertibilidad. Es solucionar quizás un problema para destrozar tu sistema económico en otros aspectos. Entonces, me parece que la dolarización no va a solucionar absolutamente nada. No, de hecho, en términos prácticos, nuestra economía está bastante dolarizada, de hecho, y es uno de los problemas que tenemos, que esté dolarizada, ¿no? Que ajustemos nuestro sistema de precios. Uno va a comprar un inmueble y te ponen el precio en dólares. Cualquiera publica una venta de ciertos bienes y te lo ponen en dólares. O sea, pensamos los dólares como moneda corriente, y eso es el gran problema, uno de los problemas que tenemos, que también te genera presiones inflacionarias, ¿no?, sobre el tema que estamos hablando. No, yo creo que no, que la dolarización no sería mucho menos el remedio y sería un problema mayor. Gracias, Julián. No sé, a ver si hay alguien más que quiere preguntar.
Podemos ir cerrando también, porque ya ahí apareció una consulta de Damián. ¿Cómo se hace para dejar que la deje? Y, a ver, ¿cómo se hace? Primero es dejando de indexar los contratos en dólares. Una de las formas es eso. Dejar que uno pueda indexar todos sus contratos de alquiler, de venta y demás en dólares. Indexar, digo, en el sentido de que lo piense en dólares, ¿no? Uno agarra y dice, bueno, te hago el contrato de coso, bueno, si el dólar va a aumentar 20%, te lo ajuste por te aumento el tipo de cambio. Eso sería una cualquiera. Pero también está una cuestión de idiosincrasia nuestra, en realidad. Nuestra economía, desde la década del 90, piensa en dólar porque es una forma de ahorrar. Entonces, cuando uno junta unos mangos, va al banco y compra dólares, qué sé yo, evalúa la tasa que te paga el plazo fijo, cuánto te va a pagar el dólar. Tenemos periodos de la historia nuestra Argentina que la fluctuación del dólar es muy grande. Entonces, bueno, si compro dólares hoy y los vendo dentro de 6 meses, voy a tener una rentabilidad. O sea, el dólar pasó a ser la posibilidad de ahorro de las economías, no de los grandes terratenientes y de los grandes capitales, de nosotros, digamos. Los que juntamos un mango a fin de mes y decimos, bueno, ¿qué hago? Me llaman, chica, ¿compro dólares? Como si yo tuviera la bola de cristal y saber cuánto va a estar el dólar. Pero es así, la gente lo piensa como un mecanismo de ahorro, el que tiene un inmueble lo piensa como un mecanismo de indexación, sea de su contrato o de su venta. No es tan difícil, o sea, hay distintos factores, que son sociales, son culturales, son del contexto, pero bueno, hay que buscar los mecanismos, el Estado puede buscar los mecanismos, ya sea, no sé, en vez de ofrecer tasas de rentabilidad a depósitos en pesos más grandes de lo que te va a pagar el dólar, entonces que la gente apunte a depositar sus ahorros en un plazo fijo, lo que sea, o hacer una inversión. Hoy una empresa que tiene ganancias, que tiene dividendos, opta por comprar dólares en vez de hacer una inversión, porque le es más rentable la renta financiera. Entonces hay distintos mecanismos que el Estado en sí puede aplicar para que la gente y las empresas y todos dejemos de pensar en los dólares como que es la salvación. Hay otra pregunta de Juliana que creo que está vinculada a algo que ya habías hablado anteriormente, si IVA sí o IVA no para frenar la inflación y cómo hacer para controlar los precios. Claro. Otra vez la bola de cristal. Sí. No, qué sé, o sea, el IVA es un impuesto que es distorsivo, ¿sí? Un impuesto al consumo que le pega a todos los consumidores por igual, pero no contempla la diferencia de ingreso de la persona. Entonces es un impuesto que es distorsivo. Si vos sacás el IVA, ¿sí? No es que la empresa no es que el comercio te va a cobrar más porque no le cobras el IVA. O sea, vos tenés que tener un plan integral. Vos tenés que sacar el IVA si querés, pero a su vez tenés que hacer que la empresa no deje de ganar más porque le sacaste el IVA. La empresa, el comercio o la empresa productora, el que sea que cargue el IVA. Pero tenés que buscar un sistema que pueda controlar eso. Entonces, que vos saques el IVA y que esa disminución del IVA sea una disminución de precio. Si vos vas a sacar el IVA y el primer mes te bajan los precios y al mes siguiente te vuelve a aumentar, no te sirvió de nada sacar el IVA. Lo único que hiciste fue financiar al Estado para que las empresas o el sistema comercial tenga más ganancias. Entonces, la discusión no sé si es IVA sí y IVA no. La discusión es cómo haces para tener un plan integral que te permita bajar los precios con un control, ¿no? Hay un poco lo que yo planteaba de cómo empezar a solucionar los mecanismos que generan inflación. Entonces, por ese lado me parece que por ahí sería la discusión. ¿Y cómo hacer para controlar los precios? Nada, es un poco lo que venía diciendo. Es muy difícil controlar los precios. Porque es lo que nos pasa. Uno se plantea el esquema del control de precios pensando en la cercanía. Yo estoy en La Plata. Entonces, bueno, pienso acá, bueno, es fácil. Contratás a 20 inspectores y que vayan recorriendo supermercados. Pero bueno, si vos lo extrapolás eso a todo el país, no es tan fácil controlar el precio. Entonces, ¿cómo hace para controlar los precios que cobra la anónima en un pueblo en el interior del país, o que cobra el supermercado? Es difícil, o sea, no es fácil, pero hay mecanismos. Las herramientas informáticas son mucho mejores, qué sé yo, no sé, yo no soy especialista en esas cuestiones, pero
pero me parece que estamos en una época con avance informático y tecnológico que sería mucho más fácil eso. Pero bueno, eso sería, digamos, el control de precios es necesario. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Julián. Antes de que se desconecten, les contamos que la próxima clase va a ser la tercera y última, el 21 de junio. Va a estar a cargo de Matías Mancini, que él también es doctor en economía, docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y también es investigador del CIEPIC. Lo tengo acá, Gregorio, de fondo. Y el tema va a ser situación social vista desde el mercado laboral y cuáles son los desafíos del mercado de trabajo. También les contamos que las clases, tanto la primera que estuvo a cargo de Gerardo de Santis como esta a cargo de Julián, están para ser vistas en nuestro canal de YouTube, que es Capacitación ICP. Hola. Igual les vamos a estar compartiendo el link por mail o a través del WhatsApp, que es por donde nos comunicamos. Así que, Seba, ahora sí, te dejo el cierre. Bueno, economía para todos y todas, para todas las edades, Julián. No, Sí. agradecerte de vuelta tu seriedad, tu compromiso, cómo preparaste y compartiste este momento con todos nosotros. Para nosotros es súper importante volver a contar con todo el equipo de Gerardo y vos y bueno, Matías la próxima clase. Reconocer que nos vienen acompañando desde hace tiempo, participando de diferentes maneras en el instituto, y por supuesto comprometerte a seguir vinculados de forma permanente, y tenemos perspectivas de desarrollar distintas instancias en nuestro instituto, que no solamente tiene que ver con compartir clases, seminarios, cursos, sino también con desarrollar un pensamiento estratégico en diferentes temáticas, y también especialmente tener una mirada sobre la gestión de la provincia, sobre la gestión de las ciudades. Así que también seguramente los vamos a invitar para compartir este tipo de reflexiones y producir también alguna iniciativa. Así que muchas gracias, Julián, y no sé si abrimos los micrófonos y compartimos el saludo y el agradecimiento de todos para con nuestro profe invitado de hoy. Sí, gracias a todos y a todas por estar acá reflexionando con nosotros, y también el link para conectarse en la clase de la semana que viene es el mismo de la clase de hoy y de la primera, así que por más de que se lo mandemos, igual acuérdense que va a ser ese. Ahora sí, chau a todos, gracias. Hasta luego. Muchísimas Gracias, gracias Juli. a todos. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, bueno.